sentimos muy contentos, llenos de felicidad, que la guerrilla de la FARC las armas van a dejar. Que la guerrilla de la FARC las armas van a dejar. Santa María, danos la paz. Santa María, danos la Colombia ya tenía grupos guerrilleros antes del triunfo de la Revolución Cubana, que es la que genera un boom de grupos insurgentes por toda América Latina, desde Argentina hasta México, con excepción de Costa Rica. Luego todas esas fuerzas rebeldes, poco a poco, fueron desapareciendo de la región, y Colombia es el único país que todavía hoy tiene grupos guerrilleros. Después de 3 negociaciones fallidas entre el gobierno colombiano y la guerrilla de las FARC, se inicia un nuevo intento. Esta es la historia de la 4ª negociación y del tránsito a la vida civil de la insurgencia más antigua del continente. Timochenko y usted estaban designados para negociar en La Habana y asesinan a Alfonso Cano. Entonces, ¿qué pasa? Timo dice, bueno, ya, nosotros no podemos ir, entonces usted se va con un equipo, con una misión específica. Ustedes tienen que construir una agenda para que sobre esa base comencemos a discutir la posible salida por un proceso de paz. Ellos dijeron, pase un cuadrante. Hicimos el cuadrante y lo mandamos. Entonces inmediatamente, pum, me ubiqué ahí al pie del río. Y dije, pues nadie va a pensar que yo me voy a acercar la boca en lobo. Pues entonces yo salí y me ubiqué allá. Entonces pasé las coordenadas. Hablé con Timo en ese momento y le dije, bueno, Timo, yo estoy listo. Dijo, ¿y cómo ve la situación? Yo le dije, no, hasta ahora yo la veo normal. Dijo, bueno, tome la decisión. Dijo, bueno, yo le aviso apenas llegue el helicóptero. Dijo, listo. Al ratico pasó el helicóptero así de largo y se tuvo que devolver un poquito. Yo le dije, ya llegó el helicóptero. Dijo, bueno, hermano, entonces que le va bien. Listo. Colgué y en ese momento aterrizó el helicóptero. Claro, es un momento tenso y todas esas vainas. Yo nunca había viajado en helicóptero. Yo creo que el momento más tensionante es viajar en un helicóptero. Pero de ahí a Venezuela eso no es nada, ¿cierto? Siempre es largo. En la selva, atravesar la selva. Ya me trasladaron, fue a la cabecera de la pista. Yo estaba esperando un avión y nos fuimos. Venezuela. Venezuela. ¿Cómo fue la primera vez que se encontró usted como jefe de la delegación del gobierno con las FARC en La Habana? Pues primero fue como toda primera vez, llevábamos mucho tiempo planeando esto. En realidad llevábamos casi 1 año y medio planeando esto, porque los primeros mensajes los intercambiamos ya en septiembre del 2010 y esto se dio en febrero del 2012. Y en varias ocasiones en el 2011 casi que se da la primera reunión, por diferentes razones que tenían que ver más que todo con garantías de seguridad. No se pudo hacer, pero entonces era como, y no se podía, no se podía. Finalmente se dio la reunión. ¿Y cómo fue la primera reunión con la contraparte? Bueno, nosotros nos saludamos normal, porque
Bueno, los comandantes nuestros decían, independientemente de con quién hablemos, tenemos que hablar con la gente. Y nosotros nos vamos a sentar con el enemigo, pero para sentarnos con el enemigo hay que hablar normalmente. Al frente mío yo tenía el comandante del bloque oriental, conocido como Mauricio el Médico, que tenía bajo su mando la parte más importante de las FARC. Y yo había hablado muchas veces en mi vida, porque fui viceministro de Defensa, había hablado posiblemente cientos de veces con personas que habían estado en las filas de las FARC, pero nunca con alguien que era un comandante activo de las FARC. Ya conocimos entonces a Sergio Jaramillo, bastante complicado. En la fase secreta, por ejemplo, trabajamos en una casa que estaba cubierta de tableros blancos donde íbamos escribiendo. Y el cambio de una cosa aquí. Entonces nosotros le pedimos a los cubanos, dijimos, ¿por qué no nos hace un favor y nos consigue otro tablero? Entonces, pero llevar otro tablero allá. Y este tablero es el de nosotros. Alguien por ahí no nos lo toca. Entonces escribíamos ahí la idea y tal cosa. Entonces, si usted va a cambiar alguna vaina, hágale en el tablero suyo. Pero la idea nuestra, déjenla ahí. Pues de todas maneras, Sergio, un filólogo, imagínese. Creo que tampoco se trata de ser excesivamente frío y distante, sino respetuoso del otro. Y creo que cuando el otro ve que uno es respetuoso, pues actúa de la misma manera. Y así fue durante todo el tiempo. Sí, hacer la paz es más difícil que hacer la guerra. La guerra tiene muchas complicaciones y son complicaciones como muy puntuales, ¿cierto? Pero hacer la paz es pelear contra más gente poderosa. Ya no está el soldado físico ahí con su arma y tal cosa, sino los que están montados en el edificio tomando definiciones, los que están en el Parlamento. Y dice, esto se hace así, con este decreto, y esto funciona así. A todos ustedes la transmisión del Mando Presidencial 2010 entre el presidente de la República, Álvaro Uribe Vélez, y el nuevo presidente de Colombia, Juan Manuel Santos Calderón. El doctor Santos es el presidente número 59 en la historia de Colombia. Quiero rendir un tributo especial, un homenaje desde el fondo de mi corazón a un hombre que brillará en la historia como aquel que devolvió a los colombianos la esperanza en el mañana y la posibilidad de recorrer sin miedo nuestro hermoso país, el presidente Álvaro Uribe Vélez. Yo no dije un paraíso, pero el país sí veía una férrea voluntad para mejorar, que ha permitido que los colombianos hoy, mayoritariamente, acepten la seguridad como un valor democrático y una fuente de recursos. Yo siento, presidente, una gran ilusión de colombiano de saber que el timonel de la nación será conducido por usted. Presidente, muchos éxitos. Inicia la marcha el expresidente Álvaro Uribe Vélez, después de 8 años de gobierno. Lo que sí hay que hacer es trabajar hasta el último día de la vida por la patria. Y vamos a ver qué depara el futuro. Recibe la mano, dice, no, nosotros no vamos a dejar las armas, nosotros no vamos, en fin. Entonces yo consulté al presidente y le dije, mire, pues lo que están diciendo, y así no podemos meter al país en un nuevo proceso de paz después de 3 fracasos y los hombres de las FARC andan en ese plan. Entonces me dijo, no, me parece muy bien, dígales eso. Un día llegó y dijo, esto es lo que pensamos nosotros, y pum. Entonces salimos a un receso, le dije, salgamos a un receso. Entonces le dije, bueno, ¿sabe qué? Esta es un acta de rendición. Entonces en ese momento dijeron, después de discutir muy intensamente entre ellos, que no, que eso no lo podían escribir en la agenda. A mí me dijeron que esa discusión se dio porque en el documento se hablaba directamente de la entrega de armas. Sí, pero no estábamos hablando de eso.
nosotros estábamos hablando, no, era un documento general donde decía que, bueno, que de todas maneras el gobierno estaba ahí, que estaba esperando que nosotros dijéramos, vamos a firmar ya y listo. Y pues no. Bueno, muy bien, este encuentro exploratorio, que era el nombre de la fase secreta, sirvió su propósito. Ustedes saben lo que nosotros pensamos, nosotros sabemos lo que ustedes piensan, y se pueden regresar. Y me paré y los saludé y me fui. Y efectivamente el otro día, los noruegos. ¿Qué pasa, Mauricio? Yo le dije, no pasa nada. Pero es que ustedes rompieron. Le dije, no, señor, nosotros no hemos roto. Bueno, y aquí estamos. Y entonces digo, entonces no hay problema en que mañana reganó. Yo le dije, no, nada. Independientemente de todo eso, acabamos la agenda y dijimos, bueno, vamos a entrar a discutir. Yo creo que el hecho de que hayamos hecho esta negociación secreta de 6 meses fue definitivo, porque al final lo que tenía uno era un acuerdo marco, que era una especie de contrato. Todo el mundo sabía qué era lo que se estaba sometiendo. El gobierno tenía claridad sobre qué es lo que iba a hacer, no solamente en los puntos de la agenda, sino en el concepto de qué se trataba esto. Una cosa el fin del conflicto, otra cosa la construcción de la paz. Las FARC sabían exactamente qué es lo que se iba a hacer, y había un acuerdo ya plasmado en el papel que permitía pensar que esto tenía futuro. Y ya siguió la otra pelea. Las delegaciones construyen confianza y finalmente viajan a la inauguración de los diálogos en Noruega, que es uno de los países que apoyó el proceso, junto con Cuba, con Venezuela y Chile. Ya el equipo que estaba definido para eso, ya como se hizo cargo, mejor dicho. Ahí ocurre algo que ha pasado en otros procesos que han comenzado con estas fases de, digamos, de conversaciones confidenciales. Y es que cuando uno está trabajando de esa manera, hasta cierto punto es más fácil lograr una cierta sintonía en los propósitos. Pero una vez ya se vuelve público, entonces que eso lleva siempre a una cierta radicalización. En este caso aún más, porque las delegaciones en ese momento se refuerzan cuando pasamos a la fase pública. En el caso del gobierno, llega Humberto de la Calle a ser el jefe de la delegación. La delegación del gobierno colombiano presenta un saludo de agradecimiento a los gobiernos de Noruega y de Cuba por el importante papel que han jugado durante este proceso como garantes del mismo. Al Iván Márquez, jefe de la delegación de las FARC-EP. Nuestro sueño, la paz con justicia social y soberanía. La paz que hemos querido nosotros, por la cual hemos luchado por mucho tiempo. Intervención del presidente de la República, Juan Manuel Santos Calderón. Hace unos días confirmé que habíamos avanzado en unas reuniones exploratorias en el exterior con representantes de las FARC. Dije que un proceso para terminar el conflicto en mi gobierno solo sería posible si este sigue 3 principios. Aprender de los errores y aciertos del pasado para no crear falsas expectativas. Lograr efectivamente el fin del conflicto, no su prolongación. Y no ceder un solo milímetro del territorio nacional. El presidente Santos ha dicho que la guerrilla está derrotada. Entonces uno no se entiende por qué tienen que acordar con ellos un proceso de paz ampliamente riesgoso para el país. Llevamos como 50 años que la paz y la paz y la paz y nunca la vimos. ¿Y será que nos morimos sin la paz o qué? Cuando nos moramos sí tenemos la paz. Es la única. ¿Qué opinas, mujer? Hay mucha gente inocente por allá metida en la selva y pues sería bueno, claro, de todas maneras la paz se consigue con diálogos. Con tanta vaina que ha pasado, pues realmente uno ya le pierde el interés a eso y ya deja de creer realmente si es posible o no. Ya uno se limita como a observar
y ver cuál es el proceso que están llevando. Si llega a surgir algo, pues uno trataría como de apoyarlo, pero si no llega a surgir nada, pues fue como una esperanza más que se puso. ¿Que se puso y qué? Y que se puso y sí, ahí quedó, como normalmente pasa acá, con todo lo que tratan de hacer, o dicen que tratan de hacer. Ese es el problema. Los diálogos que en ese momento se pensó que durarían unos meses y no 4 años, se realizan en Cuba. Las delegaciones fueron alojadas en El Laguito, un barrio de lujosas mansiones expropiadas por la revolución. Buenos días. Encantado. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Estamos frente a frente. De nuevo nuestros saludos, nuestros respetos. Igualmente. Tenemos la cámara puesta aquí por un interés de que quede un registro de inauguración. El uso de ese registro será el que las partes determinen. Nos veían, a mi modo de ver, yo esto lo digo, digamos, con tranquilidad, como primates, como gente que habíamos estado tanto tiempo en la montaña que habíamos perdido la noción del mundo en el siglo XXI, que nosotros estábamos derrotados política y militarmente. El que las FARC estén en la mesa no es un azar de la vida. Las FARC están en la mesa por lo que los soldados y policías de Colombia hicieron en el campo de combate. Y la consecuencia es estar aquí sentados en la mesa de La Habana. Venimos a encontrar puntos de acuerdo, no a aceptar imposiciones. Que en la medida en que hay una posibilidad de terminar este conflicto por la vía del diálogo, el deber ético, el deber moral del gobierno era examinar la posibilidad de obtener éxito a través de las conversaciones. Esto no será el mismo... Cuando usted estaba en el año 86, ¿usted qué pensaba que podía hacer cuando se diera esa paz del 86? Timochenko se llama Timoleón Jiménez, él es del secretariado. ¿Piensa que usted verdaderamente el año entrante va a estar en la vida civil reincorporado legalmente? Pues esa es la esperanza de todos nosotros y es nuestra mayor ambición. Pero eso va a depender fundamentalmente de la lucha que libre el pueblo colombiano por las conquistas, por la apertura democrática, por el espacio político que tanto hemos venido nosotros planteando. Uno siente nostalgia, que son 30 años o más, y nostalgia de ver los camaradas que me rodeaban en ese momento, pues son sentimientos de nostalgia, pero a la vez le da a uno fuerza interior para decir lo que ellos querían, tenemos que lograrlo ya, es el momento. Y creo que es posible. Todas las encuestas dicen que al dialogar no es popular, que la guerra se venía cada vez, las FARC estaba más debilitada, toma la arriesgadísima e impopular decisión de buscar un diálogo. Todo el esfuerzo que se hizo cuando ocupé el Ministerio de Defensa
tenía ese propósito. Nunca pensamos que podíamos terminar la guerra por la vía militar. Por lo menos yo estaba convencido de que así no era. Y se alinearon los astros y se fueron dando las circunstancias para dar el paso. Ahora, que iba a ser impopular, por supuesto, me lo advirtieron. Pero yo siempre tuve en mi cabeza una pregunta que me hacía permanentemente para animarme. ¿Qué tal llegar al final de la vida? Con el arrepentimiento de que tuve la oportunidad de ensayar la paz en Colombia y no la tomé. Se me dio la oportunidad y había que tomarla. Así empezamos porque el jefe de la delegación... ¿Cómo hacemos con el perrito? El perrito ya me lo llevo, pedimos de Juancho. Llévelo, Juancho. Bueno. Entrevista de Biomarca, toma uno. ¿Cómo Luciano Marín pasa a ser Iván Márquez? Yo era profesor de un colegio de bachillerato, militante comunista del Caquetá, y estaban matando a la gente. No, tengo que proteger mi vida. Y entonces eso fue lo que obligó a esta decisión. Y también un poco la simpatía por la lucha armada, también, ¿no? Eso hay que reconocerlo. Y partí para la montaña. 3, 2, 1. Esta es una historia de violencia muy larga, ¿no? Una cosa que se ha dicho y que ya es repetitiva, pero de mi generación nadie ha tenido un día de paz en Colombia. ¿Usted también ha vivido la violencia? Sí, claro. En Manzanares a mi padre lo amenazaron, le dieron 24 horas para salir del pueblo. Yo tenía 6 meses, esto obviamente lo supe después. ¿Y cómo entra usted en el proceso? Bueno, me llama el presidente de la República y luego me dice si yo quería actuar como jefe de la delegación del gobierno. Realmente fue muy sorpresivo esto. La cabeza le pasan una mezcla de emociones muy complejas, porque por un lado, primero es una gran distinción, dijéramos, probablemente una de las mayores distinciones de mi vida, y eso se lo agradezco al presidente. En segundo lugar, también cierto temor, es una responsabilidad enorme. Lo que ha ocurrido en 50 años es tremendo. Los fracasos anteriores, luego uno se echa encima como Atlas, pues el mundo a sus hombros. Un equipo de guerrilleros y de mandos de la FARC fueron designados para cumplir esta misión. Creo que es la misión más importante que nos han entregado. ¡Guerrilla, guerrilla! Ordena a las unidades guerrilleras en toda la geografía nacional el cese de toda clase de operaciones militares ofensivas contra la fuerza pública y los actos de sabotaje contra la infraestructura pública o privada durante el periodo. En los últimos 20 años atendimos alrededor de 4.000 y pico de soldados heridos en combate con heridas graves. Eran pacientes soldados, 20, 30 años, mucha población joven realmente. ¿Cuántos lisiados graves tienen? Tenemos bastantes. No sé el número exacto, pero tenemos bastantes. Los médicos nuestros atendiendo camaradas así al aire libre para salvarles su vida. No, eran unas imágenes muy fuertes, porque hubo camaradas que quedaron muy mal. Fundamentalmente problemas de heridas. El triste legado que nos han dejado 50 años del conflicto armado nos muestra más de 3.000 sobrevivientes de la fuerza pública amputados y todos jóvenes. Todo lo que salve vidas es muy bueno. Y todo lo que salve vidas de gente menor de 22 años, que era nuestro 80 y pico % de heridos en combate, tiene que ser muy bueno. Porque si usted
mira la parte socioeconómica de un país, la gente que está entre los 15 y los 44 años son el potencial de una nación. Y si usted en esa edad tiene una gran cantidad de lesionados, una gran cantidad de muertos, uno no espera que sea un país que vaya a desarrollarse con el tiempo. Florian, lo interrumpimos, ¿no? Creciente apoyo de los colombianos a nuestra tesis que al terrorismo tramposo hay que reducirlo y meterlo a la cárcel. En lo personal, las negociaciones significaban algo distinto para cada bando. Para los guerrilleros fue la oportunidad de reunirse con sus familias por primera vez en décadas y cambiar los bombardeos por la tranquilidad de La Habana. Los del gobierno, en cambio, dejaron sus familias y sus vidas suspendidas por 4 años en Colombia. Las dos delegaciones traían heridas abiertas de la guerra. Para las FARC pesaba el exterminio de 3.000 militantes de la Unión Patriótica, partido que conformaron durante la primera negociación fallida. Se han masacrado de la manera más salvaje a varios dirigentes y militantes de nuestro movimiento político. En consecuencia, le hemos dicho al gobierno nacional que nos defina si tenemos derecho a vivir o no en nuestro país. Para el gobierno pesaba el fracaso del Caguán, el tercer intento de negociaciones que la guerrilla utilizó para fortalecerse. ¡Viva el movimiento bolivariano por la nueva Colombia! ¡Viva el movimiento bolivariano por la nueva Colombia! Esta guerrilla marxista y campesina pretendía la toma del poder. ¡Vivan las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, Ejército del Pueblo! En su momento de mayor crecimiento, tuvo más de 20.000 combatientes, obtuvo victorias militares importantes y se convirtió en el Estado en varias regiones durante décadas. A pesar de ello, nunca estuvo en condiciones de tomarse el poder central. ¿De qué manera está hecho un negociador? La paciencia es la principal cualidad que requiere una negociación, sin lugar a dudas, pero no es la única. Perseverancia, una capacidad de oír, pero también una capacidad de autorreflexión y de saber uno hasta dónde puede llegar, porque nuevamente no puede olvidar que lo que está haciendo tiene consecuencias muy importantes. ¿Dónde está? Sergio, ¿puedo ir a la casa a filmar allá un poquito? Ah, no, me vayas allá. ¿Qué? Me están esperando los tres. Me está esperando que va y dígale. ¿Qué me pasó? Filmar en La Habana la negociación era extremadamente difícil por el carácter secreto de los diálogos, el hermetismo del gobierno y los hábitos clandestinos de la guerrilla. Estás atendido ahí como el parido, hombre. No. Dialogar en medio de la guerra llevó varias veces al borde del rompimiento de esta negociación, pero fueron las crisis internas las más difíciles de sortear, aunque el público no supiera de ellas. A pesar de las desconfianzas y altibajos, la negociación avanza y se logran cerrar los primeros puntos de la agenda en La Habana. Pero en Colombia, el secretismo de la negociación hace que ese vacío informativo se llene de rumores, falsedades y medias verdades. Las cosas en el país no andan bien. Esas negociaciones son perfectamente locas, no son claras. El país va a entrar en una
resolución o irresolución más bien, que realmente es muy preocupante. Porque queremos una paz verdadera, no con impunidad. O sea, que los militares seamos los berracos de este país, no más injusticia. ¡Qué bueno! Oposición a tiempo. Si Alemania hubiera hecho oposición a tiempo, habrían evitado a Hitler. Si Cuba hubiera hecho oposición a tiempo, habrían derogado oportunamente el régimen de Castro. Yo soy consciente de una cosa que a mí me parece paradójica y realmente muy preocupante. Muchos colombianos no quieren que haya participación política de las FARC, cifras bastante abultadas y consistentes en las encuestas. Aquí sí tendremos que hacer un gran esfuerzo pedagógico, porque entre los varios propósitos de un proceso como este está el que precisamente la dejación de armas le permita a ese grupo entrar en la vida política y continuar impulsando sus ideas. Si un proceso de paz se hace para que la guerrilla deje las armas y participe en política, ¿cómo ustedes nos vienen a decir que desistamos de participar en política? ¿No? Eso no puede ser, que los guerrilleros no puedan entonces ser elegidos a cargos de elección popular. Cuando el entonces presidente Álvaro Uribe hizo la negociación con los paramilitares, se enfrentó al mismo dilema entre paz y justicia. En ese momento, consideró que debía prevalecer la paz sobre la justicia. Comprendo la preocupación que surge de atenuar la justicia frente a delitos graves, pero también debe entenderse que en un contexto de 30.000 terroristas, la paz definitiva es la mejor justicia para una nación en la cual varias generaciones no han conocido un día sin actos de terror. En este gobierno se ha desmantelado el paramilitarismo. En el pasado la FARC decía que si Colombia ha desmantelado el paramilitarismo, se desmovilizarían. Es hora de que cumplan su promesa. Nuestro gobierno está listo para la paz, con la misma devoción con que hemos conducido la seguridad. Invito a las FARC a considerar una negociación sencilla, ágil, de buena fe, en la cual serían rodeados de garantías democráticas. Particularmente yo diría que una solución en materia de justicia y luego la consolidación del fin del conflicto, de la dejación de armas, seguramente van a ser discusiones muy complejas y realmente muy difíciles. Y no solo complejas y difíciles, sino también dramáticas para los colombianos. Las partes empezaron con posiciones irreconciliables. El gobierno pensaba que los delitos atroces cometidos por la guerrilla debían tener penas privativas de la libertad y en ningún caso ser amnistiables. Por el otro lado, las FARC se consideraban unos revolucionarios y no estaban dispuestos a someterse a la justicia del enemigo. Las partes negociaban durante 3 mañanas seguidas y se tomaban una de descanso. Cada semana y media, el gobierno regresaba a Colombia para informar y recibir instrucciones. La mesa se estancó durante más de un año. Ese punto. Vamos anticipando la simultaneidad de las discusiones. Entonces, es perfectamente lógico que... Hubo ingredientes que trabajaban paralelamente con la mesa, por ejemplo en los temas de justicia, lo cual permitió al final pues un desarrollo menos rígido. Empezamos a involucrar en la construcción de acuerdos en temas que eran muy, pero muy, digamos, complejos.
y que no permitían el encuentro entre las partes, pues empezamos ya a apoyarnos en la Comisión Jurídica. Aplicable a la Jurisdicción Especial para la Paz, La comisión surgió de un acuerdo entre el presidente Santos y Timochenko para destrabar la negociación. La conformaban 3 juristas nombrados por las FARC y 3 por el gobierno. Ellos lograron un borrador de acuerdo a los 2 meses, en un ambiente que contrastaba con la tensión y la rigidez de la negociación en La Habana. En varias oportunidades era el norteamericano Doug Castle el único de la comisión que estaba en desacuerdo y consultaba con Washington. Entras, ¿cómo es el ambiente? ¿Cuáles son los temas álgidos? ¿No está avanzando? ¿Sí está avanzando? ¿Cómo era ese momento? No, nosotros entramos en un momento muy difícil. Justicia era el tema más difícil. Y sobre todo era un tema que las partes no habían podido llegar a un acuerdo. Si se solucionaba el problema de justicia, iba a haber acuerdo de paz. Es como el mensaje más contundente que nos dieron. Por supuesto, el derecho penal no es el vehículo para construir la paz. La paz no cabe dentro de el derecho penal normal. Es imposible. Yo creo que el meollo del asunto era si íbamos a tener una justicia para todos. Es decir, en un país donde en efecto los mayores niveles de impunidad con ocasión al conflicto vienen precisamente de crímenes cometidos por agentes del Estado, pues la FARC no iba a aceptar una propuesta que efectivamente solo los responsabilidad de todos los males que ocurrieron durante el conflicto. Porque en Colombia la justicia juega un papel muy importante y se le llevan a la justicia problemas que se podrían resolver en otros países políticamente. Pero esos problemas son judicializados, juridizados. Por eso es que en el contexto colombiano, haber dicho, se hace la paz porque hay un acuerdo político y los jueces no tienen nada que decir, hubiera sido inadmisible. Yo creo que lo más importante de este modelo es que es un modelo de esclarecimiento, un modelo restaurativo. Es decir, el modelo no solo busca sancionar penalmente, sino efectivamente reconstruir una sociedad que ha sido destruida, devastada en muchos territorios y una verdad que no ha sido nunca contada, ¿no? Y creo que la idea de que sea un modelo de justicia restaurativa nos ubica en que efectivamente hay una nueva dimensión de la justicia. Por eso la Jurisdicción Especial para la Paz que se ha creado no funciona con la lógica del procedimiento penal normal. No va a aplicar el Código de Procedimiento Penal ordinario. No va a ser así. Va a tener unas reglas de procedimiento propias, para que funcione con una lógica en la cual la justicia sea una justicia que lleve a la paz, que facilite la paz, que permite pasar la página y mirar hacia adelante. Así debe funcionar esa justicia. Por eso, las sanciones que se llaman propias, las sanciones que impondría el tribunal, son sanciones que tienen una dimensión obviamente restrictiva de libertades, pero también una dimensión reparadora y restauradora. Y hay que velar por ambas. No se hace la paz solo con una restricción de libertad. Se requiere que las víctimas sean reparadas y que haya una restauración del tejido comunitario y tejido social. Esta dimensión la ha analizado la Fiscalía de la Corte Penal Internacional, muchos autores, y hay mucha expectativa, y ojalá la sociedad colombiana esté preparada para esto con la aplicación del modelo, porque sí realmente es un modelo que aplica plenamente los estándares de justicia. ¿Por qué? Sí, porque aquí hay investigación, ¿sí? Porque aquí hay un juicio justo para los presuntos perpetradores, pero aquí también hay sanción, ¿no? Y recordemos que la exigencia del estándar es la sanción, ¿no? Lo que pasa es que el estándar de la sanción se ubica
alrededor de quién ofrece mayores niveles de verdad y reconocimiento de responsabilidad. Y llegó un momento en que el presidente de la República, el ministro de Defensa, y después de discutir con el alto mando, dijeron, está bien, es razonable. Lo que está saliendo es razonable. Por así decirlo, nos montamos al bus. Mientras la comisión de juristas trataba de desbloquear los temas legales, los enemigos del campo de batalla, el general Flores y el comandante guerrillero Carlos Antonio Lozada, se sentaban frente a frente en la subcomisión técnica para el fin del conflicto. Entonces vamos a trabajar general, presentar la parte con un ciclo especial. Sí, nosotros tenemos una fecha aquí arriba, borrador conjunto de... Diseñando posibles mecanismos para la concentración de las tropas rebeldes, siendo para el ejército un punto de honor que no se ubicaran cerca de Bogotá, y para las FARC que las armas no se le entregaran al Estado, sino a un tercero neutral. Importantes del actual proceso. La creación de esta subcomisión que ha permitido que combatientes de las dos partes nos sentemos y después de un conflicto tan duro, tan difícil, podamos de manera conjunta desarrollar conjuntamente un esqueleto de cada una de ellas para entregarle a la mesa principal para que ellos nos den el aval. ¿Cómo empieza la subcomisión? Porque básicamente es enemigos hablando con enemigos. Digamos que fue un reto sumamente grande, pues porque hasta ahora en ninguno de los procesos de paz anteriores se había dado, digamos, esa interlocución directa entre combatientes y miembros de la fuerza pública activos. Nosotros históricamente siempre habíamos planteado que para que un proceso de paz fuera exitoso en Colombia, necesariamente debería contar con la participación de los militares activos. Y entonces consideramos que esa decisión del presidente, cuando finalmente se acepta en la mesa que se constituya esta subcomisión, pues fue algo acertado, que en buena medida, digamos, va a explicar después, diría yo, los éxitos de este proceso. ¿Listo? ¿Rodando? Ya, ves. Un segundo. Pero es que... Rodando. Listo. Luché en la guerra durante 38 años contra las FARC y lo redujimos a la mínima expresión, 6.500 hombres. Entonces, no era nada bueno, siendo jefe de Estado Mayor Conjunto, pasar a otro tipo de guerra, que era la guerra de las palabras, la guerra de las ideas, para lograr construir en La Habana el punto 3 de fin del conflicto, de cese al fuego, hostilidades bilateral y definitivo y dejación de armas. Se ganó más o menos todos los insultos que existen en el vocabulario del español, ¿cierto? Efectivamente, sí. Yo me gané muchos problemas a raíz de la convicción que tenía de que esto había que sacarlo adelante, no en beneficio del general Flores, no en beneficio de la familia Flores, ni de la subcomisión, en beneficio del pueblo colombiano. No podemos dejar que aquellos, los soldados y policías de Colombia, que han hecho tanto sacrificio para salvar esta democracia del poder amenazante del terrorismo, sean tratados como terroristas. Nosotros pedimos al gobierno, a las mayorías parlamentarias, que haya una solución para los soldados y policías de Colombia que no dependa de acuerdos o desacuerdos con el terrorismo. El profesor Iván Orozco ha dedicado su vida al estudio de la guerra y la paz. Llegó a La Habana como asesor del gobierno del Punto de Justicia. Soy un convencido de que salir de una guerra siempre es urgente y que son muy pocas las cosas que pueden verdaderamente justificar que uno no privilegie salidas
y transacciones capaces de incentivar que un actor en la guerra la abandone y entre en la vida política. Es la agenda del acuerdo general de la paz. La creación de un comando de transición en cabeza de un general de la fuerza pública es una decisión presidencial que nos obliga a preguntarnos si la presencia de militares activos en la mesa de conversaciones de La Habana ha tomado en consideración el asunto de si ellos lo hacen o no, sujetándose a la permanencia de la línea de mando y sin poder comprometer nada. La guerra liderada por la insurgencia contra el régimen político, elitista y oligárquico que nos gobierna es una guerra de carácter político, y la represión que ha sufrido el movimiento popular, social y campesino, es decir, el terrorismo de Estado, también ha sido por razones políticas. Cualquier tema que ellos pongan se convierte en la noticia del día. Yo creo, Humberto, que revisar la agenda no es viable. Pero estamos envainados, porque usted sale ahorita, Humberto, entonces es como si fuera la respuesta obligada, pero estamos envainados, el silencio nos mata, y salir ahorita a replicar nos mata también. Lo que no significa que no tengamos que salir a nosotros. Sí, pero yo creo que vale la pena mirar a ver cuál es la mejor línea de acción, analizarla, porque nosotros hemos seguido una línea de acción de no darle respuesta, nunca se le ha dado respuesta. Y cambiar la línea de acción hay que analizar muy bien si es favorable para nosotros o no. Pero lo cierto es que esta vaina de todos los días es mortal para nosotros, para los colombianos, mejor dicho. Ayer todo el día fue... No, pero yo votaría a final de ciclo, miremos cómo evoluciona. Mi visión es la visión del militar, del general que estuvo en el campo de combate, del militar que tiene sus propias convicciones. Y muchas veces las decisiones políticas chocan contra la visión del militar y con la convicción del militar. Y cuando esos puntos de vista, cuando esas opiniones o cuando esas convicciones chocan, uno trata de adaptarse y acomodarse, pero si no se adapta y no se acomoda, tampoco renuncia a sus convicciones. Y entonces la pregunta es, ¿y si usted dijo que jamás se reuniría con ellos? ¿Y entonces por qué ahora está sentado con ellos? Yo no digo que el presidente sea cómplice. Digo que el presidente ha permitido que haya un debilitamiento de la política de seguridad. Han producido decisiones que han desestimulado a las Fuerzas Armadas, que las han desorientado. General Mora. Y si yo soy soldado policía, soy oficial o suboficial, y veo que los comandantes que hasta hace pocos días me incitaban a combatir a estas otras personas por terroristas, están ahora negociando con ellos, yo de pronto desatiendo la instrucción del presidente. Digo, el presidente nos dice aquí que hay que seguir combatiendo el terrorismo, pero ahora están negociando con ellos. Pues estoy sentado con ellos porque son o es la consecuencia de las victorias de nuestros hombres. Porque las guerras, casi que la mayoría de ellas, o el 99% de los conflictos y las guerras, terminan en un proceso de conversaciones o de negociaciones. En la historia de la humanidad son muy pocas las guerras que terminan con el exterminio total y absoluto del enemigo o de la organización. Por primera vez durante una negociación de paz, las víctimas tienen voz y su presencia y testimonio dinamizó y humanizó esta árida negociación política. Queremos destacar que las delegaciones del Gobierno Nacional y de las FARC
recibieron con la mayor atención, reconocimiento y respeto Durante una las negociación de distintas paz, delegaciones y posturas de las víctimas sin excepción. Yo ya lo perdí todo, pero podemos hacer mucho en honor de todos estos seres queridos que perdimos para reconstruir la paz y la reconciliación en Colombia. Considerar que nosotros, las víctimas, no solo estamos colocando un grano de arena, sino que casi estamos colocando una volquetada, como decimos en mi tierra, de arena en ese proceso de paz, porque incluso en esas exigencias y en lo que se está tratando actualmente de la justicia transicional, nosotros pensamos que con la verdad que las FARC digan, pues podremos seguramente ceder en algo de justicia para que haya una reconciliación entre los colombianos. Desde ese punto de vista que de alguna manera todos somos responsables del paso que viene, porque ya lo que pasó, pasó. Las masacres pasaron, la de sangre pasó. Ahora ahí tenemos un reto muy grande, no solo los negociadores que están aquí, que lo que nosotros le decimos es no se paren de la mesa, a pesar de las diferencias, ¿no? Sino que entre todos podamos construir esta paz anhelada. A las 6 de la tarde ella se fue a llevar una señora amiga al bus y en ese trayecto ella fue desaparecida. Mi padre tenía 51 años cuando fue asesinado, yo tenía 12 años y tras esos luctuosos hechos tuvimos que salir del país con mi mamá amenazados. A mi hijo lo asesinan con 6 impactos por la espalda llegando al comando. Mi hijo tenía 23 años. Lo más difícil puede ser trasegar por la selva, las cadenas, los candados en el cuello, en las manos, en los pies muchas veces, caminando en esa manera, de esa forma. En otras oportunidades, estar amarrados a los árboles. Yo empecé a buscarla al siguiente día de la desaparición, junto con mi padre. Subimos en todos los buses, repartiendo volantes con la foto de Nidia, caminamos las calles y finalmente pudimos saber que había sido llevada a una finca, seguramente bajo torturas, porque ella apareció sin ropa interior. a raíz de mi trabajo periodístico fui secuestrada, torturada y violada. Hasta la fecha, uno de noche se sigue soñando que está secuestrado. Si bien es cierto que ahorita estoy libre, es posible que esta noche, como muchas veces ha ocurrido, me soñaré que estoy en cautiverio, que estoy encadenado. Fuimos a bañarnos al río y cuando veníamos de regreso caímos en un campo minado. Perdimos miembro inferior izquierdo a causa de una mina en personal. Mi hijo era un chico de educación especial, lo asesinaron y lo hicieron pasar por el jefe de una organización narcoterrorista. Mi padre fue el número 721 de una lista de asesinados, que hoy en día completa más de 3.000 personas asesinadas y más de 5.000 víctimas, contando también a quienes fueron desaparecidos, a quienes fueron desplazados, exiliados. Truncaron la vida de un ser humano tan joven, sin realizarse, en donde tenía tantas metas, tantos objetivos, tantas esperanzas, tantos sueños, y no los pudo realizar. Las personas que hoy dice uno, ¿por qué tienen que pagar las personas que no están mezclados con la guerra? Yo digo, todos hemos sido víctimas del mismo conflicto y lo que aquí menos importa es quién ha sido nuestro victimario. Lo importante y lo grande ahí es que todos queremos la paz para Colombia. Todos, independientemente que te hayan amenazado o te hayan puesto una bomba, empezamos la misma ruta, empezar a reconstruirse. Yo me niego a creer que estemos condenados a vivir en un conflicto eterno. Yo no acepto que Colombia tenga que por siempre vivir en guerra. Por
Por primera vez, después de 3 años de negociaciones, Santos y Timochenko se encuentran y definen que en un plazo de 6 meses se firmará la paz. Nos ha logrado todo, menos mal. Por algo se comienza, hay que siempre dar un primer paso. Hoy es 23 de marzo. Hace 6 meses usted se estrechó la mano por primera vez con el presidente Santos. ¿Cuánto más falta? Esa pregunta no era para esta entrevista. Muy bien. Pero sí. No, yo creo que fue un momento muy importante. Le estreché la mano, nos sentamos, como estamos usted y yo, comenzamos a hablar. Le dije, mire, pues usted y yo tenemos una gran responsabilidad de sacar esto adelante. Esto para la historia del país, para las próximas generaciones, es lo más importante que hay y en cierta forma tenemos que trabajar juntos. ¿Ah, sí? Un recuento de quién podía ser. Dale. Me faltaba eso en la lista. Las conclusiones es que hay muchos para muy pocos buenos y un solo puesto. Hay un solo puesto. Y todos son conservadores. Bueno, pero ¿cómo los ¿quiénes no. estaban en la lista? Le voy a decir lo siguiente. Menos usted. No, pero realmente un tema muy serio es que todos son enemigos del proceso. ¿Todos? Es que eso fue lo que no hicimos. todos. ¿Para el 2018? Pero casi todos. Menos el doctor Maracacho. Pero a mí sí me preocupa que estamos en casi todos. El presidente tiene que dejar un legado. Esto no puede ser que firma y se va y listo. Sí. El legado nuestro, el legado de este trabajo va a ser lo que se haga después de la firma. Claro, el legado no puede para quedar en manos de los que no le jalan. No está de acuerdo con esto. Entonces eso lleva a una conclusión. No. Un diagnóstico. No. Un diagnóstico. No. La periodista es ella. Ya contó la tropa. Italiano. Después de superar todos los obstáculos durante 4 años de negociaciones, el presidente Santos y Timochenko firman el acuerdo de paz. La ceremonia tuvo lugar en Cartagena de Indias, con la presencia de personalidades nacionales e internacionales. Invitamos a firmar el acuerdo al señor Rodrigo Londoño, comandante de las FARC-EP. Firma en este momento el presidente de la República de Colombia, Juan Manuel Santos. Esta vez venían a saludar la paz y no a descargar bombas. Nosotros le decimos al gobierno y a los negociadores que están más conectados con los terroristas que con el corazón del pueblo colombiano.
una cosa realmente suena increíble, ¿no? Estamos en paz, tío. No. Estamos en paz. Muy bien, muy bien. Como promesa en la campaña de reelección, el presidente Santos había asegurado a los colombianos que tendrían la opción de refrendar, o no, los acuerdos de paz. Gracias. La decisión, colombianos, está en sus manos. Nunca antes nuestros ciudadanos habían tenido a su alcance, como ahora, la llave del futuro. ¿Apoya usted el acuerdo final para la terminación del conflicto armado y la construcción de una paz estable y duradera? ¿Usted votaría sí o no? Votar por el plebiscito es votar por la impunidad. Votar por el plebiscito es votar por las parteras de nueva violencia, la elegibilidad. Hay la posibilidad de desarmar más de 7.000 guerrilleros. ¿Cómo vamos a decir que no a eso? Entonces es una naturaleza desigual de la decisión. Decir que no se desarmen un montón de guerrilleros, se les está haciendo daño al país, pues es incomprensible. Decir que no. Y eso es lo que finalmente yo creo que la gente está comprendiendo. Que la FARC se sometió, en ese negocio que hicimos en La Habana, a la justicia colombiana, al Tribunal Especial de Paz. Una organización que durante 55 años desconoció el Estado de Derecho colombiano. Eso ya es una ganancia. Se firma al final de un proceso de paz y eso significa que mis nietos van a crecer en un país distinto y eso es muy emocionante, sin ninguna duda. Los niños aquí presentes, los ancianos, los jóvenes, las mujeres, los hombres, los campesinos, nos encontramos cansados de la guerra. Nos encontramos cansados del abandono estatal. Solamente así este Tumaco va a ser del tamaño y del grande que nosotros queremos. Eso es clave. Y es clave ponerlo en esa medida, en ese contexto. Sí, discúlpame la emoción, pero eso quería decirlo así. Pero lo que más importa aquí superar es la pobreza mental. Porque aquí Colombia estamos... No es ofensa, pero Colombia tenemos una pobreza mental muy avanzada y tenemos ya que cambiar ese chip. Acabo de depositar mi voto en este plebiscito, en esta votación histórica que espero cambie la historia de este país. El peligro real es la aprobación de un acuerdo entre el gobierno y la FARC que da total impunidad y elegibilidad política al narcotráfico y a otros delitos atroces del grupo terrorista, tras la cautivante palabra paz. No, ya en este momento lo que esperamos es una decisión democrática. Tenemos que respetar el resultado, todos debemos respetar el resultado. Y estamos simplemente a la expectativa. En caso de no, ¿cuál va a ser su vida? No, yo no quisiera hacer especulaciones sobre resultados en este momento. Hablamos un poco más tarde. Las encuestas le daban una holgada ventaja al voto por el sí. Pero contra todo pronóstico, ganó el no. Muy triste que la gente no haya apoyado algo que era muy beneficioso para todo el país. Estábamos a puertas de terminar un conflicto de más de 50 años y pues ahora todo está, digamos, no se sabe qué va a pasar. Curiosamente, el sí ganó en las zonas más afectadas por la guerra.
¿Y usted tenía miedo que el plebiscito no fuera a pasar? Yo nunca pensé que no iba a pasar, la verdad. Estaba totalmente convencido. Estaba equivocado, pero estaba convencido. Para mí fue una total sorpresa. Tan es así que realmente no había pensado en un plan B. Y cuando lo decía con toda franqueza. No, plan B no tengo porque es que no puede ser posible que el plebiscito se pierda. Entonces, yo sí estaba convencido que inclusive la firma iba a ayudar al plebiscito y sucedió todo lo contrario. A ver si me puedes comunicar ahí con la secretaria del presidente de la República, ¿sí? Permítame, tenga la bondad, señor presidente. Bueno, muchas gracias. Llamaría el vocero de la Cámara del Senado y le diría a estos otros de amigos del no si quieren asistir a esa reunión. Le llego a las 11:30 y muchas gracias, presidente. Muchas gracias. En una semana que los colombianos no olvidaremos, los archienemigos Uribe y Santos finalmente se reúnen. El gobierno se reúne a escuchar las inconformidades de los voceros del no. Miles de personas salieron a marchar. El país quedó en el limbo. ¿Guerra o paz? Esa misma semana, Juan Manuel Santos gana el Premio Nobel de Paz cuando ya nadie creía que se lo otorgarían. Y con ello, la comunidad internacional le da oxígeno al gobierno para terminar la negociación. Los negociadores del gobierno vuelven a La Habana a renegociar lo ya negociado. ¿Cuáles han sido las consecuencias de que el plebiscito se hubiera perdido? Pues yo creo que las consecuencias han sido realmente muy serias, porque eso todo podía haber salido realmente muy mal. La reunión que tuvimos de un alto nerviosismo en el laguito con las FARC apenas llegamos, fue un momento de gran madurez, es porque todo lo que las modificaciones que pedían no iban en contra de las FARC. Entonces, haber reconocido el momento histórico, haber reconocido la sensibilidad y haber dicho, no, hombre, acá lo que hay que hacer es aceptar que tenemos que modificar el acuerdo, me parece que fue el momento más alto de las FARC en todo el proceso de paz. Trae un mundo de iniciativas para discutir con las FARC y reafirmar que el acuerdo es un acuerdo entre el gobierno y las FARC que ocurre en esta mesa y no en ningún otro sitio. Entonces, dijéramos, eso ya que es bueno recordarlo. Segundo, el deseo del presidente es acelerar al máximo, lograr rápidamente finiquitar este nuevo acuerdo que permita luego dar los pasos subsiguientes en función de lo que también acordemos las partes en la mesa. Eso exige, dijéramos, de ambas partes una actitud
proactiva y abierta, flexible. Esta mañana me dijo Iván Márquez, bueno, pero la delegación del gobierno tiene que facilitar y simplificar, por lo cual estamos de acuerdo, pero yo creo que eso debemos predicarlo de todos, y todos sobre todo debemos tener en cuenta que si hay la necesidad de enviar un mensaje que signifique que un acuerdo nuevo es realmente nuevo. ¿Quién me está dando esto para mí? Yo voy mirando aquí. Sí, bueno, yo voy a mirar el sillón, sí, está bien, gracias. Yo que le agradezco, ¿verdad? Pues nunca ustedes tienen esto conmigo. Sí. 4 años, mamá, segundo la vaina en la mesa. Es importante para la sociedad que se entienda que esto no fue un regalo, que esto fue una negociación muy dura y difícil en relación con la contraparte y dura y difícil internamente, y que comete injusticia por ignorancia quien desde fuera y muy cómodamente dice, no, es que esta gente se fue para allá a regalar el Estado y la sociedad colombianas. Que pueden los delincuentes de lesa humanidad ser candidatos. Eso es mentira de ese paraco de Uribe, decían. Y miren lo que ha resultado, Cuando nosotros decimos cuidado con el castrochavismo, dicen mentiras, le están creando falsa alarma al pueblo colombiano. Esta tarea la asumimos con compromiso, respeto y responsabilidad. Pensamos en los colombianos, en sus expectativas, sus inquietudes válidas, pero también trabajamos con la certeza de que no hay más tiempo que perder, Estamos convencidos de que este documento señala caminos viables y posibles para acabar con tantas décadas de conflictos en Colombia. El principal garante del cumplimiento y la implementación de los acuerdos, además del componente internacional, es el propio pueblo y sus organizaciones, porque nadie mejor que él puede sentir la urgencia de su concreción, porque toca con su dignidad y su derecho a vivir en paz. Hola, no había vuelto a aparecer porque ayer en los ajites del nuevo acuerdo, la maravillosa noticia del nuevo acuerdo que logramos ayer, pues realmente estuvimos un poco embolatados. Ahora quiero contarles qué es lo que estamos haciendo. En este momento voy a trasladarme al lugar donde están los equipos técnicos de trabajo en el ensamblaje del acuerdo integral. Inicialmente se anunció el acuerdo, el nuevo acuerdo. Se pensaba publicar solo lo nuevo, dijéramos el segundo documento, pero las FARC opinaron, y creemos que tienen razón, que es mejor que los colombianos conozcan todo el acuerdo ya ensamblado. Lo que estamos haciendo es ensamblar el acuerdo para que sea conocido tan pronto como sea posible por los colombianos de manera integral. Varios negociadores me han dicho que los voceros del no estuvieron a punto de respaldar el nuevo acuerdo, pero que a última hora, en un cálculo electoral de cara a las elecciones presidenciales del 2018, el no decidió no salir en la foto. Y es que en el fondo la visión del presidente Uribe es una visión que niega la posibilidad de una negociación. Sí exige que simplemente entreguen sus armas y se sometan a la justicia a una pena de cárcel y que no participen en política, pues está describiendo una cosa que no tiene nada que ver con un proceso de paz, que puede ser un ejercicio simplemente de desarme de unos bandidos, que fue lo que pasó con los paramilitares. Y el primer desafío del Centro Democrático será el de volver trizas ese maldito papel que llaman el acuerdo final con las FARC, que es una claudicación. Son la 1:45 del 13 de noviembre. Ya estamos regresando a Colombia con el equipo y en efecto la gran noticia para Colombia es que hay un acuerdo que es un nuevo acuerdo
y que ha sido un proceso de integración de las opiniones de los opositores, de las FARC y del gobierno. Y creemos que es un acuerdo firme y que tenemos la paz en la cercanía, la paz posible, la paz que tenemos que construir todos. El gobierno y las FARC firman un segundo acuerdo de paz, esta vez en una discreta ceremonia en el emblemático Teatro Colón de Bogotá. Las balas escribieron nuestro pasado y la paz escribirá nuestro futuro. Invitamos a firmar inicialmente el nuevo acuerdo de paz al señor Rodrigo Londoño, comandante de las FARC. Que nadie de los que está aquí presentes y los que llevan muchos años en el territorio pues pensó que algún día se pudiera dar esto, por lo menos en esta vida. Con tal que el pueblo goce de felicidad, grandes guerreros que lucharon con fuerza, visualizando siempre una Colombia en paz. Hoy defendemos todos nuestros principios, que hoy para todos es una fecha especial. Sinceramente, para mí no es tan fácil.
mañana, con mi guitarra ahora me escuchan cantar. Y bueno, ¿cómo se decidieron? No, pues ya pues tanto tiempo en la selva y pues a uno llegar a esta etapa, pues queríamos tener un hijo. ¿Y qué quieren ustedes para ese bebé que viene en camino? Pues lo más importante es paz y sobre todo que pueda tener educación, que pueda tener lo que nosotros no pudimos tener. Pero ahora ustedes van a tener oportunidades, ¿cierto? Sí, ¿no? claro, oportunidades de trabajo, laborales, pues, esperando a ver que nos construyan las casas para que él pueda nacer en una parte más cómoda. ¿Y desde cuándo haces ese trabajo? Desde que ingresé. ¿Y eso hace cuánto? Pues hace poquito, como unos 10 añitos nomás. ¿Pero tú ya no tienes tu arma o ya no? No, ya está guardada. ¿Pero no entregada? No, pues dejación cierto ya nos ha hecho. Entrega es cuando los dos somos contrarios y que usted me vence a mí y yo le digo tenga mi arma porque usted me venció. Eso es entregar. Entrega. Aquí no está haciendo entrega o si no dejación porque aquí no hubo vencido. Fue algo que fue ahí. Entonces no es una entrega, es una dejación. ¿Y no es como raro después de tanta acción como otra vida? Pues todo es costumbre. No sienten nostalgia porque toca dejar a la que lo acompañó por tanto tiempo, por la que uno está vivo. Entonces es algo que es suave. Es algo que es, sí, pero no. ¿Y cuál era la que te acompañó tanto tiempo por la que estás vivo? El arma que me toca dejar. ¿Y cuál es? ¿Quieren que te diga? Sí. Un fusil, un fusil checa. Pero entre la tropa hay miedo, o hay ansiedad, o hay felicidad, o hay qué. Hay de todo. Cierto temor. Entre los jefes también. Sí, eso sí es así. Porque ahorita el desarme, y usted sabe que hay mucho grupo todavía que ha muerto mucho, y a guerrilleros y milicianos ha muerto mucho de este proceso. Y quedar desarmados. Pero vamos a ver qué pasa. De eso se trata la paz. Hola, policía. Bienvenidos al futuro.
Baje, por favor, te colocan de pie. A la pared, por favor. Usted también es de cerro, por favor, a la pared. Hermano, las manos a la pared. Estoy desarmado, a la pared. Desarmado. Anunciamos al mundo que ha comenzado la segunda Marquetalia. Terminar una guerra es un milagro y que exige un esfuerzo brutal por parte de todo el mundo, renunciar a sus rabias, sus odios y sus resentimientos para hacer posible la paz, y tampoco quiero renunciar a la ilusión de que eso permita finalmente honrar a las víctimas del pasado y salvar muchas vidas a futuro.